Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos hoy día lunes 31 de octubre, último lunes de este mes. Vamos a continuar con nuestro curso Seguir a Jesús. En esta noche vamos a desarrollar el tema número 8, en donde hablaremos de las condiciones que el mismo Señor nos exige para poder seguirle. Para aquellos hermanos entonces que tengan Biblia a la mano, tengan su cuaderno de apuntes, el texto que voy a utilizar lo vamos a tomar del Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9:23. Pues bien, vamos a empezar esta noche adorando a nuestro Señor, dándole gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí, en su presencia. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entregarle a Jesús nuestra vida por entero, deseando con todo nuestro corazón querer pertenecerle más y más a Él. Porque te amamos, Señor, y tú eres lo que anhela nuestro corazón. Amado Jesús, toma nuestra vida, Señor. Tómanos, Señor. A los que con el corazón abierto venimos a entregarnos a ti. Toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame. Tómame, tómame,
Señor. Toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, 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 Señor. Porque Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde o arruina su vida? Señor Jesús, queremos abandonar nuestra vida en tus manos, perdernos en ti, Señor. Queremos, Señor, soltar las riendas de nuestra vida para que quien nos guíe seas tú, Señor. Sé tú el Señor de nuestra vida, Jesús. Sé tú, Señor, quien conduzca nuestros pasos. Oh amado Jesús. Toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame tal como soy, tómame, 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 Señor. Dile conmigo a Jesús: toma mi vida entera, toma mi vida entera, tómame tal. Tómame tal como soy, tómame Jesús, tómame, 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 Señor. Que no haya nada dentro de mí tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te queremos a ti, Señor. Más que cualquier otra cosa en esta vida. Te queremos a ti, Señor, más que la vida misma. Porque sin ti, Señor, nada en nuestra vida tendría sentido. Porque sin ti, Señor, estaríamos nosotros realmente perdidos. Y aunque conscientes de la pobreza de nuestro amor, aunque conscientes de nuestra fragilidad y limitaciones, queremos, Señor, con todo el corazón decirte que a ti te queremos pertenecer, Señor. Que tuyos y solamente tuyos queremos ser, Jesús. Tómanos, Señor,
en tus manos, entre tus brazos, en esta noche. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Queremos poner en tus manos nuestros miedos. Aquello, Señor, que nos impide soltar algo. Aquello que, Señor, nos lleva a aferrarnos a algo o a alguien. Te entregamos, Señor. Aquello que tanto nos cuesta dejar, para que por tu auxilio y tu gracia nos veamos un día, Señor, capaces de entregarnos más a ti, porque de eso se trata el amor, de querer ser cada vez más de alguien. Queremos ser más tuyos, Señor, en esta noche, Jesús. Que no haya nada, dile conmigo, dentro de mí, que no sea tuyo, que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Una vez más, que no haya nada. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Dile conmigo a Jesús. Quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Una vez más, díselo. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti, mi buen Jesús. Con nuestro amor imperfecto,
Te amamos a ti, Señor Jesús. Y con nuestra entrega aún parcial, queremos ser todo de ti, Señor. Concédenos esa gracia de realizar en nosotros aquello que anhela nuestro corazón. Vamos a elevar con Jesús nuestra plegaria al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así sea en la tierra como en el cielo. Danos, Padre, hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también, Señor, nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Bendito y alabado seas, Dios bondadoso y misericordioso, que no quieres nuestro mal, sino nuestro bien. Bendito y alabado seas, Señor, porque tú moras en medio de la alabanza de tu pueblo. Tú desciendes entre cánticos alegres para derramar tu gracia y bendición en aquellos que te buscan con sincero corazón. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en Cristo Jesús. Te alabamos, Padre nuestro, Dios de bondad, que perdona nuestros pecados, que nos mira con misericordia y nos tratas con compasión. Bendito seas por esta noche en la que nos permites, Señor, mencionar tu nombre, poder alabarte, oh Dios santo, glorioso y bendito. Se goza nuestro corazón y exulta nuestra alma con alegría tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que extiendas tus manos santas, gloriosas y benditas sobre cada uno de nosotros. Extiende tus manos, oh Dios de salvación, Dios misericordioso, para liberarnos de toda fuerza del enemigo. Te pedimos, Padre, en el nombre santo, glorioso de Jesús, que nos liberes de toda angustia, de toda desesperación, de toda tristeza, de todo aquello que esté mortificando nuestra mente, mortificando nuestro espíritu. Te bendecimos, Padre, porque tú no quieres nuestro mal, tú quieres que lo bueno nos pase. Llama la bendición, Señor, para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Libera sobre nosotros los cielos, bendice la tierra bajo nuestros pies y allana nuestros caminos, para que siempre andemos en sendas de justicia, de verdad y de salvación. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro Redentor, porque en la plenitud de los tiempos tú has venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y he aquí, Señor, que nosotros nos reconocemos perdidos sin ti. Bendito seas, Jesucristo, porque en la antigua Galilea tú caminaste curando enfermos, exorcizando a los endemoniados y anunciando la buena nueva del reino a todos los hombres. Y te pedimos, Señor, que con ese divino poder tú toques nuestra vida en esta hora, curando a los que estamos enfermos, liberándonos de todo influjo diabólico y anunciando profundamente en nuestro corazón esta buena nueva que en esta noche ha de ser proclamada.
Bendito seas, Señor Jesucristo, por tus labios, por las palabras de gracia y de salvación que han salido de tu boca y que hoy puede llegar a nosotros a través de las Escrituras y de la enseñanza de la Iglesia. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Señor y Salvador nuestro, porque tú entraste al hogar de Zaqueo para declarar: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y de la misma manera, en esta noche, a través de esta transmisión, llegas a nuestros hogares para proclamar esas palabras de gracia y de salvación sobre nosotros y sobre los nuestros. Alabado Jesús. Bendito seas tú, Señor Jesús. Te pedimos que con tu sangre selles el suelo, el subsuelo, el aire, la atmósfera que estamos respirando, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos, para que esta transmisión llegue, Señor, no solamente a nuestros hogares, sino principalmente en nuestro corazón, para que las palabras de gracia y de salvación que ha de ser proclamadas desate toda bendición en orden de nuestra salvación en ese ámbito de nuestro hogar. Porque cuando tú diriges a los hombres tu palabra, es para salvarlos. Te alabamos y te bendecimos, Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos, dulce huésped del alma. Te alabamos y te bendecimos, Espíritu de la verdad, que nos libera del error, de la confusión y del engaño de Satanás. Te alabamos y te bendecimos, Espíritu Santo, que nos introduces en la verdad completa, que nos enseñas a comprender las Escrituras y llevas, Señor, a nuestro interior el entendimiento de la palabra revelada. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo que tú nos ibas a enseñar las cosas futuras, que tú nos ibas a explicar todo lo que Él nos ha enseñado y que nos harías recordar cada una de sus palabras. Y por eso te alabamos, Espíritu Santo, porque sin ti no pudiéramos nosotros entender este camino, porque sin ti no pudiéramos nosotros vivir en este camino, porque sin ti, Señor, nuestra entrega y nuestro deseo de pertenencia no sería pleno. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, que abres nuestros labios, porque nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Bendito seas, Espíritu Santo, que moras en las almas de los hombres fieles. Bendito seas, Espíritu Santo, que buscas anidar en los corazones que están deseosos de ti. Ven a encendernos, Señor, a que podamos ser nosotros gente encendida en la fe. Ven a avivarnos, a despertar todo lo que en nosotros esté dormido, y ven, Señor, a calentar todo lo que en nosotros se haya enfriado. Ven a abrir nuestros oídos para que escuchando entendamos, para que viendo comprendamos, para que se convierta nuestro corazón y podamos ser salvos. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a comprender las palabras de gracia y de salvación. Queremos consagrar esta noche al corazón inmaculado de la siempre bienaventurada Santa María de Nazaret, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y especialísima Madre de cada uno de nosotros. Queremos consagrar este servicio, la vida de ustedes, la vida de aquellos con los que ustedes viven en sus hogares. Al corazón inmaculado de la Virgen consagramos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, y bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros que somos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos en esta noche a María Auxiliadora, que es refugio de los cristianos, refugio de nosotros pecadores. Pedimos que por su intercesión se nos conceda
el auxilio para poder vivir en santidad en los caminos del Señor. Que por sus purísimas entrañas sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas, y que el Dios uno y trino enderezque en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. San Antonio Abad, ruega por nosotros. San Benito Abad, ruega por nosotros. San Basilio, ruega por nosotros. San Cipriano, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. San Juan XXIII, ruega por nosotros. San Pablo VI, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último, pedimos la intercesión a San Miguel Arcángel para que expulse de este lugar en el que nos encontremos y de nosotros toda fuerza y toda potencia diabólica, que tanto nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu se vea libre de toda forma de mal que en nosotros se haya manifestado. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. Hemos orado en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermana, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Hoy día lunes 31 de octubre, último lunes de este mes. Sean todos bienvenidos pues a esta página de Facebook. Hoy día vamos a continuar con nuestro curso sobre seguir a Jesús. Hoy día vamos a desarrollar el tema número 8, titulado Condiciones para seguir a Jesús. Condiciones para seguir a Jesús. Y el texto que vamos a utilizarlo, vamos a tomar del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dice la Sagrada Escritura: decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o arruina? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Es palabra del Señor. Pues bien, en este tema número 8, las condiciones para seguir a Jesús,
vamos a continuar con aquello que hemos estado señalando, que nos interesa observar. Lo que sucede en el camino hacia Jerusalén, según lo que habíamos enseñado de Lucas, lo que pasa entre cada una de los 3 anuncios de la pasión del Señor para comprender mejor qué implica seguir a Jesús. La semana pasada señalábamos lo que nos toca ver en esta parte del curso, que viene a ser ya como la mitad de nuestro curso. Hemos hablado del llamado, lo que hemos enseñado la semana pasada. Hoy día nos toca hablar de las 3 condiciones. Ahí nos tocaría hablar sobre lo que es la exigencia que implica hacerse un niño. ¿Qué significa esto, no? Hablaremos también de la recompensa, el testimonio que debemos dar y el discernimiento entre el verdadero y el falso discípulo. Entonces, la semana pasada que hemos hablado referente al llamado, vamos a decir algunas cosas para refrescar la memoria. El Señor nos decía en Juan capítulo 15, en el versículo 16, no me habéis elegido vosotros, sino que yo os he elegido a vosotros. Decíamos que el ser cristiano es una vocación, es un llamado. Y en primer lugar, un llamado implica una elección. Alguien que pone la mirada sobre otro y ese que está llamando espera a que el otro responda a ese llamado. Entonces, en esta cuestión primera, lo que se espera de nosotros es la contestación. Dios nos ha llamado con un propósito. Se llama a alguien siempre para algo, para un fin específico, para que cumpla algo. Pero para poder nosotros entender ese por qué y para qué el Señor nos está llamando, lo primero que necesitamos es responder este llamado desarrollando una relación personal e íntima con Jesús. Nunca vamos a saber qué quiere Jesús de nuestra vida para nuestra realización si primero no desarrollamos una relación íntima y personal con Jesucristo. Lo segundo que decíamos respecto al llamado, respecto a la vocación, que el llamado, el que es llamado es el sujeto pasivo, receptor de la llamada. La iniciativa siempre es del otro que está llamando y esta llamada tiene como objetivo interpelarnos. Pues bien, se espera siempre del que es interpelado que conteste y que responda a esa llamada. Decíamos también que la iglesia naciente percibió inmediatamente la condición cristiana como una vocación, como un llamado. Y dentro de este llamado hay diversos llamados, lo que se conoce la vocación dentro de la vocación. Es decir, por ejemplo, el hombre casado o la mujer casada ha descubierto la vocación al matrimonio, mas no ha descubierto aún la vocación a ser padres. Ese es otro llamado dentro del llamado, ¿no? Y es en ese sentido que es importante responder a nuestro llamado a ser discípulos de Jesús diariamente para descubrir aquello más que el Señor quiere de nosotros. Decíamos también que no todos los que están en pos de Jesús son discípulos de Jesús. A Jesucristo le seguía una cantidad impresionante de personas. Habíamos señalado un universo mucho mayor a 25,000 personas, pero de todos esos seguidores, el Señor solamente tenía 120 discípulos, lo que significa de que no todos tenían el oído abierto, no todos tenían el corazón dispuesto a responder positivamente a esa invitación que Jesús les hace a seguirle. Entonces, se da aquí un nivel más profundo. El que ha aceptado
seguir a Jesús como discípulo está relacionándose a un nivel más profundo, más significativo. Estamos hablando acá ya del seguimiento en otro nivel. Ya no es un nivel de admiración como el de la gran mayoría de gente que va en pos de Jesús, sino que aquí estamos hablando de la adhesión por la fe. Siguen porque creen en Él. Entonces, pues bien, con esto que hemos señalado, recordando el tema anterior sobre el llamado, continuemos con nuestra reflexión sobre lo que implica el seguimiento a Jesús. Y el texto que hemos leído del Evangelio según San Lucas, tanto como Mateo, tanto como Marcos, es decir, los tres evangelios sinópticos introducen, tras la profesión de fe del apóstol Pedro y dentro del contexto del primer anuncio de la pasión, introducen este pasaje que encontramos, el llamado universal que Jesús hace a toda esa gente que le seguía para hacerse discípulo suyo. Entonces, hasta aquí tenemos que decir lo siguiente, que no nos basta con ir tras Jesús. Podemos estar físicamente siguiendo a Cristo, pero este es un seguimiento exterior, y no seguirlo con todas esas condiciones y exigencias que implica verdaderamente seguir al Señor. ¿Y a qué nos referimos con esto? Usted se dará cuenta a través de este ejemplo, de aquello que quiero explicar. Un día alguien me preguntó, ¿no? Yo soy guardián en un movimiento misionero, entonces me toca formar a los hermanos. Y antes de ser guardián, yo he sido responsable de una comunidad en donde he visto esto, ¿no? Un día alguien me preguntó, hermano, ¿por qué hay personas que en un mismo grupo, recibiendo una misma formación, unos crecen y otros parece como que están estancados? ¿Por qué? Y esta pregunta es interesante porque muestra una realidad, que dentro de un mismo grupo de oración, dentro de una misma comunidad o dentro de un mismo círculo, hay algunos que crecen, hay algunos que hacen progresos en la vida espiritual y hay otros que están como estancados. ¿Y esto a qué se debe? Si ambos grupos reciben la misma formación, ambos grupos reciben el mismo acompañamiento, ambos grupos reciben el mismo apoyo y por ambos grupos se ora igual. Entonces, ¿a qué se debe que unos crezcan y que otros se estanquen? ¿Hay una especie de favoritismo de parte del Señor? Por supuesto que no. ¿Pero a qué se debe entonces que unos hagan progreso en la vida espiritual y que otros se queden estancados? Pues bien, muy sencillo. En la vida espiritual se avanza en la medida que le decimos sí a aquello que Dios nos propone, aquello que Dios nos muestra que quiere de manera personal con cada uno de nosotros. A lo mejor Dios querrá algo con una persona que no será lo mismo que quiera con otra. A lo mejor Dios quiere que una persona cambie algo que no será lo mismo que le pedirá a otra persona. Es decir, si no hay una respuesta personal a aquello que el Señor nos pide dejar, aquello que el Señor nos pide corregir o aquello que el Señor nos está solicitando, no vamos a avanzar. En la vida espiritual se avanza diciéndole sí al Señor. La liturgia del día de ayer nos hablaba de Zaqueo. Y de pronto nos podemos nosotros comparar a Zaqueo, un hombre rico, con de pronto el joven rico. Ambos tenían riquezas. Sin embargo, Zaqueo llevaba una vida mal llevada. Era un hombre no solamente que era mal visto por su pueblo, por un tema de que se volvía como traidor a la patria al ponerse al servicio del Imperio Romano, sino que también era un hombre corrupto, un hombre que engañaba, un hombre que pedía más de la cuenta
y a base de eso se había hecho rico. Pues bien, tenemos el otro caso, el del joven rico, una persona que había practicado la ley, una persona que cumplía todos los mandamientos, pero se nos muestra que ambos ricos, uno de ellos fue capaz de renunciar, de darse cuenta aquello que tenía que cambiar, de darse cuenta aquello que tenía que dejar. Y ese cambio, ese dejar el pecado, dejar lo que la misma presencia luminosa de Jesús le mostraba, eso permitió que él avanzara. En cambio, el hombre rico no, se quedó ahí estancado porque no pudo renunciar a aquello que el Señor le había pedido. Entonces, en la iglesia, hermanos, no nos basta con ir tras Jesús. Tú tienes que entender que no es suficiente que estés en un grupo de oración, que no es suficiente que estés en una comunidad, que no es suficiente con que vayas a misa. Si no respondes cada día de tu vida a ese llamado que Cristo te está haciendo a dejar algo para poder llevarle el ritmo, para poder caminar tras de él. De nada te sirve, hermano. Por eso tú vas a encontrar mucha gente en la iglesia estancada. Por eso no nos basta ir tras Jesús. No nos basta estar físicamente en un lugar. No nos basta tener un seguimiento meramente físico, exterior, sin un compromiso en el corazón de querer cambiar. Es decir, no podemos seguir a Cristo sin vivir esa exigencia y esas implicancias que supone seguirlo a Él. Entonces, encontramos nosotros en los evangelios siempre esta expresión de que la cantidad de personas que siguen a Jesús es muy grande. Por ejemplo, en Lucas 5:15 dice la Escritura: se hablaba de él cada vez más y acudía mucha gente a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Este versículo entonces nos muestra que cada vez más iba creciendo la popularidad de nuestro Señor Jesucristo y mucha gente quería oírlo. Pero no solamente esto, muchos querían ir a ser curados por sus enfermedades. En Lucas 8:42 nos dice: pues tenía una hija única de unos 12 años que estaba muriendo. Cuando caminaba con él, la gente lo apretujaba. Este pasaje de Lucas 8:42 nos está dando la referencia al encuentro que Jesucristo tiene con Jairo. Se está dirigiendo Jesucristo a la casa de Jairo y se le hace imposible caminar entre la cantidad de personas que le oprimían, que le apretujaban, dice la Escritura, porque la fama de Cristo iba creciendo cada vez más. Y por último, en Lucas 9:12, dice: el día comenzaba a declinar, entonces, acercándose, los 12 le dijeron: despide a la gente que vaya a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Este es el pasaje de la multiplicación de los panes según la versión lucana. Y como enseñan los otros dos sinópticos, y también el Evangelio de Juan, porque los cuatro van a señalar este milagro, Juan le va a dar una explicación distinta. Los cuatro evangelios acá señalan lo siguiente, que la cantidad de gente era impresionante, que hasta los mismos apóstoles le decían: Señor, ¿de dónde vamos a sacar para alimentar a toda esta gente? Porque era un mar de personas las que seguían a Jesús. Pero volvemos a lo mismo. No nos basta con ir tras Jesús. Repito, no nos basta con ir tras Jesús. No es suficiente que tengamos un seguimiento físico. No es suficiente que estemos físicamente en un lugar.
tenemos nosotros que asumir las exigencias e implicaciones propias de ese seguimiento. Entonces, los evangelios nos muestran que conforme la fama de Jesús crecía, aumentaba la gente que le seguía. Pero la pregunta que debemos hacernos, ¿qué buscaban esas personas de Jesús? ¿Qué tipo de interés tenían sobre el Señor? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 38, aparece una pregunta importantísima en el contexto de seguimiento. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice: ¿qué buscáis? Esta pregunta que le realiza a los dos primeros discípulos que le están siguiendo, después de que Juan el Bautista señalara: he ahí el Cordero de Dios. Esta pregunta es interesantísima, porque esta pregunta nos plantea una cuestión. ¿Por qué estamos siguiendo al Señor? ¿Qué es lo que estamos buscando realmente de Él? Ya en el primer día de este curso enseñábamos que uno puede seguir a Jesucristo de dos formas. Una manera formal, es decir, un seguimiento solamente exterior, sin un cambio y una adhesión interior, un seguimiento de a cumplidas, porque cumplimos algo. Pero también habíamos señalado de un seguimiento real, que lleva a la persona a involucrarse completamente con Jesús. Entonces, ¿qué es lo que buscamos, hermanos? Hagámonos sinceramente esta pregunta. Una cosa es ir en pos de Jesús, lo cual corresponde que esto es un nivel básico de admiración, pero otra cosa es seguirle al nivel de la fe, porque creemos que Él es el Salvador, que Él es el Mesías. Entonces, ante esta pregunta, ¿qué buscas? ¿Qué responde usted, hermano? ¿Por qué está en su comunidad? ¿Por qué está en un grupo de oración? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca, hermano, cuando usted va a la iglesia, cuando va a la misa? ¿Qué está buscando? ¿Qué es lo que busca cuando usted participa en una jornada o en un evento? ¿Y qué es lo que en esta noche usted está buscando? Porque no nos basta estar físicamente en un lugar, no nos basta estar físicamente en un sitio. No podemos simplemente limitarnos a tener un seguimiento exterior, meramente exterior de Jesús, si es que no nos involucramos con el corazón en este seguimiento a Cristo. Entonces, nos encontramos ante un momento muy importante. Según la narración de los evangelios, Jesús va a poner a la multitud en un fuerte aprieto. Es decir, Jesucristo va a cuestionar la sinceridad de su adhesión. Jesucristo va a cuestionar la sinceridad del por qué le buscan. Jesucristo va a meterlos de afuera hacia adentro para que observen su corazón y mediten: oye, ¿por qué estoy yo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy verdaderamente buscando? Entonces nos encontramos en un momento importante del Evangelio en donde una gran multitud, un mar de gente seguía a Cristo, y el Señor los va a poner en aprieto con lo que les va a proponer. Jesús les plantea tomárselo a Él en serio. Tomárselo a Él en serio, tomarse en serio su vida espiritual, tomarse en serio su relación con Dios. Que lo que nos mueva no sea solamente el interés, que lo que nos mueva no sea solamente la admiración,
que lo que nos mueva sea lo que estos hombres de Juan 1:35 hacia adelante respondieron: hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Salvador, y es por eso que le seguimos. Hermano mío, Jesús en esta noche nos invita a tomárnoslo a Él en serio. Jesús en esta noche nos invita a tomarnos nuestra vida espiritual en serio, a tomarnos nuestra relación con Dios en serio, que no estemos simplemente físicamente en un lugar, sino completamente involucrados con el corazón. No podemos seguir a Jesús sin la motivación correcta, sin el propósito adecuado. Y es que aquí nos hace falta preguntarnos qué es lo que estamos nosotros buscando, porque Jesús no quiere que le sigamos simplemente por seguirle. Jesucristo quiere que realmente entendamos por qué estamos aquí y qué es lo que Él quiere y espera de cada uno de nosotros. Y es en ese sentido que Jesucristo, a esta gran multitud, a este mar de personas que le siguen, los sorprende con este planteamiento. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Lucas entonces nos muestra algo, que Jesucristo no restringe su llamado. Él llama a todos los hombres, a todos los hombres. Por eso nos dirá la Escritura en Mateo 22:13, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y esto significa de que no todos responden positivamente al llamado del Señor. Ya hemos enseñado en la clase pasada que de más de 25,000 personas que le seguían, que iban en pos de Jesús, solamente eran 120 los discípulos. Es decir, no todos tienen el corazón abierto. Todos escuchamos el llamado, ciertamente, pero no todos tenemos el corazón abierto para responder con generosidad a la propuesta de Jesús. Por eso Lucas nos presenta esto, que Jesús le dice a todos. Y esta expresión es importantísima. ¿Qué significa ese decía a todos? ¿Qué grupo entra en esta expresión decía a todos? Jesucristo entonces no restringe su llamado, sino que hace un llamado universal, tanto a hombres como a mujeres, tanto a adultos como a jóvenes como a niños, tanto a personas sanas como personas enfermas, tanto a personas ricas como a personas pobres, tanto gente con la vida completamente destruida por sus errores, como gente que tiene buena vida. Es decir, el Señor no restringe su llamado a nadie. Es decir, como esté hoy nuestra vida, como se encuentra hoy nuestra vida, en la condición en la que hoy nosotros nos encontremos, así el Señor nos llama a ser sus discípulos. Y en la condición en la que hoy nos encontramos es la condición ideal para responder a este llamado del Señor. A veces nosotros podemos aplazar la respuesta pensando de que primero tenemos que resolver la vida, primero tenemos que solucionar algunos problemas para recién ahí responder al Señor. Y es en el contexto en el que hoy se encuentra nuestra vida, es en ese contexto que el Señor nos llama. Pensemos por un momento en Mateo, cuando en un solo versículo
resume su experiencia de encuentro con Jesús. Él se encontraba trabajando, él se encontraba en el despacho, cobrando impuestos, y es en ese contexto que Jesucristo, mirándolo a los ojos, llamándolo por su nombre, es decir, sabiendo quién es ese hombre, sabiendo en la condición en la que se encuentra su vida, Jesús le dijo, sígueme. Es decir, el Señor sabe quiénes somos, sabe cómo somos, conoce nuestras limitaciones, conoce nuestras dificultades, nuestros miedos, y en el contexto como hoy nos encontramos, así nos llama el Señor a seguirle. Jesús, hermano mío, no se ha equivocado con usted. Jesús no se ha equivocado con nosotros. Si Él nos ha llamado, es porque Él quiere y espera algo de nosotros. Y es en ese sentido que después de esta expresión decía a todos, aparece lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí. Esto es interesantísimo porque aquí el Señor habla de no hacer las cosas sintiéndonos obligados. Aquí el Señor nos habla de quererlo, de desearlo. El Señor nos habla de observar en nuestro interior y mirar si realmente queremos ir en pos de Él, si realmente queremos aventurarnos a seguirlo a Él, ni obligados ni de mala gana, sino con la determinación determinada de nuestra voluntad. Hay que quererlo, hay que desearlo. Dirá la Escritura, si alguno quiere venir en pos de mí. Y estas palabras de Jesús nos interpelan a todos. Todos estamos ante esta interpelación de Jesús en el contexto de debemos responder si realmente lo queremos. Tenemos aún que contestar a lo que Cristo nos está planteando. Tú, hermano, tú, hermana, ¿quieres ir en pos de Jesús? Pregúntate seriamente eso. Observa tu corazón. Va a decir San Juan Crisóstomo lo siguiente: como el Salvador es bueno y piadoso, no quiso, atención, no quiso tener ninguno que lo sirviese como obligado, sino por el contrario, quienes lo sirviesen espontáneamente y le agradeciesen el poder servir, no obligados ni imponiendo nada a nadie, sino persuadidos y haciendo el bien, es como se atrae a otros que quieren venir diciendo si alguno quiere. Es decir, lo que acá nos enseña San Juan Crisóstomo es esto que estamos señalando, que el Señor no quiere tener entre sus filas a alguien que se sienta obligado. El Señor no quiere tener entre sus filas a alguien que se sienta obligado, a alguien que se sienta comprometido, presionado para estar donde está. Sino que uno tiene que quererlo, uno tiene que desearlo, uno tiene que anhelarlo. Entonces, yo quisiera que tú te preguntes, ¿tú realmente quieres ir en pos de Jesús? Un día vi algo que me llamó la atención. Y esto es una enseñanza que uno saca para la vida, ¿no? Cuando uno hace las cosas siempre por obligación y no por amor, uno las hace renegando. Por eso uno a veces reniega del hogar, reniega del matrimonio, reniega de la atención de los hijos y, como no, se reniega en la iglesia. Yo he encontrado mucha gente que reniega porque el padre les pide algo
que reniega porque sus hermanos de comunidad le solicitan algo, que reniegan de pronto porque se les encarga hacer algo. Y aquí viene el punto, ¿no? Si nosotros estamos haciendo así las cosas, renegando, no nos olvidemos que estamos cayendo en la figura del hermano mayor del hijo pródigo. Aquel que no pudo compartir la alegría del padre por el hermano que había regresado a casa, que se había perdido. Entonces muchos de nosotros estamos cumpliendo, sí. Estamos haciendo lo que se nos pide, sí. Pero interiormente renegamos. Interiormente no nos gozamos. Interiormente no disfrutamos el llamado del Señor a servirlo en el servicio a los hermanos. Y es en ese sentido que el Señor nos invita a meditar en esto. Ninguno que lo sirva lo haga como obligado. Por eso dice la Escritura, si alguno quiere venir en pos de mí. Y ahí es en donde yo debo meditar. Yo quiero ir en pos de Jesús, porque las cosas no van a ser fáciles. Yo quiero ir en pos de Jesús. A estas alturas de lo que voy comprendiendo del Señor, a estas alturas lo que voy conociendo de Jesús, yo quiero ir en pos de Jesús. Entonces, el Señor, para aquellos que quieren tomárselo en serio, para aquellos que quieren tomarse en serio su vida espiritual, tomarse en serio su relación con Dios, para aquellos que realmente quieren ir en pos de Él, el Señor le plantea 3 condiciones. Una condición, atención, es un requisito. Repito, una condición es un requisito. Situación o circunstancia que es necesaria o que se exige para que algo sea posible, para que una cosa se dé. Entonces, resumiendo, una condición es un requisito que se exige para que algo sea posible. Es en ese sentido que se nos exige estos 3 requisitos para entrar en la categoría de ser discípulo de Jesús. Es decir, no nos basta uno, tenemos que cumplir los 3 para recién poder llamarnos discípulos. Porque de esa gran multitud que siguen a Jesús, no todos le siguen con esta intención de dejarse formar por Él, de entrar en una relación personal con Él y de finalmente copiar su obra en nuestra propia vida. Entonces una condición es un requisito, algo que se le exige a alguien para que sea una cosa posible. Entonces, no se puede hablar de un discípulo si no se vive la exigencia propia de cada una de estas 3 condiciones. Negarse a sí mismo, cargar la cruz cada día y seguirlo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es explicar brevemente cada una de estas 3 condiciones que el mismo Señor nos impone, que el mismo Señor nos exige para poder ser nosotros discípulos suyos. Primera condición, negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Negarse significa decir que no se quiere una cosa. Esto significa negarse. Decir que no se quiere una cosa. Tiene que ver con el no aceptar algo. El no aceptar algo. Y Jesucristo, de pronto, cuando nos ha enseñado en Mateo capítulo 6, en el versículo 10, la tercera petición del Padre Nuestro, el Señor nos ha enseñado que debemos orar para que en nosotros se haga la voluntad de Dios. Qué importante debe ser esto para el cristiano. Saber distinguir, saber conocer la voluntad de Dios para luego realizarnos en ella. Por eso San Pablo en Romanos 12:2 va a hablar sobre la conversión de la mente como un requisito para conocer la voluntad de Dios.
No se acomoden al mundo presente en el que viven, más bien transfórmense por la renovación de su mente para que así sepan ver lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto a los ojos de Dios. Es decir, una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es completamente distinta, es lo que Dios quiere de mí. Entonces, mi vida se va a realizar en la medida que yo comprenda la voluntad de Dios y me realice en la voluntad de Dios. Hay personas que muchas veces me preguntan, hermano, ¿y qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Muy sencillo, leyendo la Escritura. Que cuando el Espíritu Santo te quiera hablar en tu interior, el Espíritu Santo va a escoger el texto bíblico que hayas leído para ayudarte a entender qué quiere Dios de ti. Cuando la Virgen Santísima hizo el cántico, hizo una expresión de su fe profunda, dirá San Juan Pablo II. Y en esa expresión del Magnificat vamos a encontrar toda una fraseología bíblica, toda la palabra que María guardaba en su corazón. Y es en ese sentido que al que lee la Escritura, el mismo Espíritu va tomando un texto bíblico y se lo va haciendo recordar, le va explicando un poco más y le va mostrando aquello que este Dios, que es uno y trino, espera y quiere de cada uno de nosotros. Entonces, como conclusión, yo no leo la Escritura, no entiendo la voluntad de Dios. No la comprendo. La voluntad de Dios ha sido expresada en la palabra suya. Entonces, en el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar de esta manera: hágase tu voluntad. Nuestro andar como cristianos, atención a esto, nuestro andar como cristiano consiste entonces en buscar y realizar la voluntad de Dios en medio de las circunstancias cotidianas de nuestra vida. Esto tiene que ver con negarse a uno mismo. El discípulo tiene que vivir en la eterna pregunta: ¿qué quiere Dios de mí en este momento? Hoy, frente a lo que me está tocando vivir. ¿Cómo quiere Dios que hable con mi cónyuge? ¿Cómo quiere Dios que reaccione ante tal problema? ¿Cómo quiere Dios que trate a mis hijos? Es decir, en el hoy de mi vida, saber y realizar la voluntad de Dios. Y muchas veces lo que yo quiero se va a ver confrontado y en oposición con lo que Dios quiere de mí. A lo mejor yo quiero una cosa y Dios quiere otra. Entonces, el negarse a sí mismo en ese contexto implicaría decir no a aquello que yo quiero hacer para hacer lo que Dios me está proponiendo. El ejemplo de ello es lo que encontramos en nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, en Marcos 14:36, la oración que realiza nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, en donde Él dice lo siguiente: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Entonces se trata de eso. Lo que yo quiero versus lo que quiera Dios. Y negarse a sí mismo tiene que ver con dejar que Dios nos cambie los planes, con dejar que Dios nos mueva la agenda, con dejar cabida en nuestra vida para lo que Dios quiera realizar. No se trata de que tú y yo impongamos a Dios lo que nosotros queremos, sino que dejemos que Dios nos imponga su voluntad. Esta frase, negarse a sí mismo, tiene que ver con renunciar a nuestros deseos, a nuestros objetivos personales, a toda ambición de poder, de dominio, de gloria humana y ponernos al servicio de los demás. Esta condición tiene que ver con renunciar a todo aquello que está en franca rebelión contra la voluntad de Dios. Y es en ese sentido que seguir a Jesús significa identificarnos con Él en el huerto de Getsemaní. Padre,
no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Negarse a sí mismo, entonces, significa someterme a la voluntad del Señor. Y esto que estoy enseñando va a ser muy importante porque en la penúltima de las charlas, cuando hablemos sobre el discernimiento entre el verdadero y el falso discípulo, este tema va a salir otra vez a la luz. Otra vez a la luz. Entonces, San Basilio diría lo siguiente: la abnegación de sí mismo quiere decir el olvido absoluto de lo pasado y la renuncia de la propia voluntad. La renuncia de la propia voluntad. Yo quiero que te quedes con esto, que nos enseñe el Espíritu a través de este santo. La renuncia de la propia voluntad. Eso es negarse a sí mismo. Decir no a mi propio querer cuando éste está en oposición al querer de Dios. Al querer de Dios. Entonces, hay algunas personas que pueden decir: oye, hermano, entonces el Señor está limitándonos, está recortando nuestra libertad. No, al contrario, la está planificando. Yo, de pronto, contándote mi testimonio, yo hubiera querido ser un cantante del mundo conocido y muy probablemente me hubiera perdido. Nunca me hubiera imaginado siquiera ser predicador, ser misionero. No me lo hubiera imaginado. Y me pongo a pensar, hoy día en mi oración personal, meditaba esto y es algo que doy gracias a Dios todos los días: cuán feliz soy en sus caminos. Cuán feliz soy realizando aquello que Él me ha propuesto, que Él me propone. Y le doy gracias al Señor por no haber hecho lo que yo quería, sino finalmente realizarme en sus planes y propósitos. Entonces de esto se trata. Es como que, imagínate un lapicero que ha sido creado con un fin y con un propósito. Y el lapicero se rebele y ya no quiere ser lapicero, quiere hacer regla. O quiere hacer de pronto borrador. No va a poder serlo. Porque no ha sido creado para hacer regla, ni ha sido creado para ser borrador. Y el lapicero va a intentar ser algo que no es. Y si ese lapicero tuviera sentimientos, se sentiría completamente frustrado y desilusionado con la vida. Por eso solamente el hombre se realiza en Dios y en aquello que Dios quiera para él. Ahí está la plenitud de nuestra realización. No en que se cumplan nuestros planes, sino que se cumplan los planes del Señor. Entonces el Señor, a través de esta condición, nos está preparando para seguirle. Pero esta condición simplemente nos prepara. ¿Y por qué? Porque para ser sensibles al Espíritu Santo, tenemos que haber batallado con nuestra carne y tenemos que haber batallado contra el demonio. Los tres enemigos del hombre: mundo, demonio y carne. En nuestro mundo interior se escucha la voz de nuestra carne, pero también la voz del demonio que nos tienta. Entonces, para poder ser sensibles a la acción del Espíritu Santo, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. De ahí aparece la segunda condición: cargar la cruz cada día. En algunas traducciones se referirá a tomar la cruz. Y es que el verbo griego del cual se está haciendo la traducción significa al mismo tiempo tomar y cargar. Entonces, ¿qué significa tomar la cruz? El verbo tomar significa, en una de sus acepciones, recibir o aceptar una cosa que es ofrecida. Es decir, la cruz es algo que se nos ofrece. Toma tu cruz cada día. ¿Y qué es lo que Cristo nos ofrece? En Mateo 11, 28 al 30, el Señor nos ofrece su yugo. Carguen con mi yugo.
porque mi carga es buena y ligera. Y ese yugo que Jesús nos ofrece es su doctrina, es su enseñanza. Entonces, al hablar de tomar la cruz o cargar la cruz, estamos hablando de aceptar la doctrina de Cristo. El yugo se le pone en el lomo a las bestias para jalarla de acá. Ahí se pone el punto del yugo para poder arriar. La jalas con este lado si tiene que doblar, o la jalas con este lado si tiene que doblar. Es decir, el yugo sirve para dominar a la bestia. Sirve para direccionar a la bestia. Y es en ese sentido que el yugo que nos ofrece Jesucristo es su enseñanza, que sirve para direccionar la vida de los hombres, para enseñarnos los caminos de la justicia, de la verdad y de la salvación. El yugo que nos ofrece Cristo es su evangelio. ¿Y qué es lo que Jesús de pronto nos enseña principalmente en los evangelios? La enseñanza de Jesucristo la podemos resumir en lo que va a decir Romanos 13, del 34 al 35, que el Señor nos ha dejado un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a otros como Él nos ha amado. Entonces, el yugo de Jesús consiste en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos pide practicar estas dos cosas. Practicar estas dos cosas. La cruz, entonces, va a ser la enseñanza de Jesús respecto a estos dos puntos. Jesucristo viene a cumplir el amor, la misión del Padre, por amor al Padre, pero también por amor a cada uno de nosotros. Por amor a cada uno de nosotros. La cruz es la prueba de que Cristo ama al Padre, pero que también ama a los hombres. Como dirá la Escritura en Romanos capítulo 5, el versículo 8, la prueba que Dios nos ama es que siendo nosotros aún pecadores, entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Por lo tanto, tomar la cruz significa asumir, significa aceptar las consecuencias de amar como Cristo, entregados al Padre, y amar como Cristo, entregado a los hermanos, entregado a los hermanos. La crucifixión se había vuelto la forma favorita, preferida de los romanos para de pronto ejecutar a los criminales. Y la cruz principalmente es para aquella época un signo de humillación pública. Un signo de humillación pública, un signo de máxima tortura. Por eso cuando Jesucristo dijo tomar la cruz, implicaba aceptar la humillación y aceptar el sufrimiento de amar a Dios y amar a los hombres. Aceptar ese sufrimiento y esa humillación para la salvación de otros. Por ejemplo, en algún momento a mí me ha tocado ser muy calumniado en medio de los servicios, en medio de las cosas que me toca hacer, y ese momento de humillación en donde tu propia reputación se ve dañada, ¿no? Lo que más nos puede herir a una persona es nuestra propia reputación, nuestra propia dignidad, nuestra propia honra, ¿no? Podemos nosotros soportar muchas cosas, pero cuando alguien está calumniando, cuando alguien está hiriendo nuestra honra, eso puede ser y significar mucho dolor. Entonces es en ese contexto que hay que pensar en la cruz. Un lugar de muerte, y de muerte a nuestro orgullo. Un lugar de muerte, y muerte a nuestra soberbia. Un lugar de humillación, y humillación para que aprendamos a ser humildes delante de Dios, para que aprendamos a humillarnos ante la poderosa mano de Dios. La vez pasada una amiga religiosa que aprecio y que quiero mucho me escribía
me decía, hermano, están hablando mal de mí, algunas hermanas de mi comunidad, y esto me aflige, me perturba, esto me hace sentir mal. Yo le explicaba lo mismo, que siempre que alguien se mete con nuestra honra es doloroso, pero es en ese momento específico que estamos siendo crucificados con Cristo. Y si nuestra honra está siendo destruida, es probablemente porque Cristo nos está queriendo sanar de la soberbia, nos está queriendo sanar de la altanería, del orgullo. Y si estamos en esa cruz de humillación, de vejación, es porque de pronto el Señor espera que le demos mayor gloria a Él, sirviendo a nuestros hermanos. Entonces, así como Cristo se humilló en la cruz, así nosotros también tendremos situaciones en las que tendremos que humillarnos. Habrán situaciones que por amor a Dios y por amor a los hermanos vamos a tener que aceptar. Situaciones que pueden ser dolorosas. Y no buscando el dolor como una causa directa, sino buscando amar a los hermanos como Cristo los amó. Entonces, tomar la cruz, cargar la cruz, tiene que ver con la doctrina de Cristo, resumida en estos dos mandamientos: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Como consecuencia de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, va a haber humillación, va a haber sufrimiento, pero ese es un sufrimiento redentor. Y es que en esa cruz está muriendo nuestro yo, nuestro ego, nuestro amor propio. Estamos siendo destruidos para vivir plenamente para Jesús. En los Gálatas, carta a los Gálatas capítulo 2, versículo 19 y 20 dice: en efecto, yo por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. En Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz significa esto que está diciendo San Pablo: vivir para Dios. Vivir para Dios, entregado a Dios, crucificado con Cristo, considerado muerto para el mundo, crucificado con Cristo, clavando en esa cruz mi vida antigua, viviendo una nueva vida para el Señor, para la mayor gloria suya. Esto significa cargar la cruz. Y por último, una vez que hemos aprendido a dejarnos mover por el Espíritu Santo, reconociendo dónde está la voluntad de Dios, negándonos a nosotros mismos, luchando con nuestra voluntad cuando ésta se subleva contra la voluntad de Dios o no está alineada con la voluntad de Dios, una vez que hemos cargado la cruz, una vez que hemos decidido vivir para Dios, clavar en esa cruz al hombre viejo para vivir una vida nueva por Cristo y para Cristo, amando a Dios y amando a nuestro prójimo y aceptando la cruz como un estilo de vida, recién ahí estamos, atención, a punto para seguirlo. A punto para seguirlo. ¿Qué significa seguir? ¿Qué significa seguir? Ir detrás de una persona. Ir en busca de alguien. Seguir designa la acción de acompañar, de perseguir y de escoltar a alguien. Por lo tanto, seguir a Jesús es un adherirme totalmente por la fe a Él y a su enseñanza. Significa poner en Cristo mi mirada para poder seguirlo. Entonces, seguir a Jesús implica dos cosas. La primera, nosotros somos cristianos pospascuales. Es decir, no somos cristianos como en la época de Pedro, que miraban físicamente al Señor y podían físicamente seguirlo. Ahora, ¿cómo nosotros seguimos a Cristo si no lo vemos? Pues bien, muy sencillo, por la oración personal y la lectura de la Escritura.
leyendo la palabra de Dios y haciendo oración, es ahí que uno entra en este contexto del seguimiento a Jesús, enterándome qué dijo Jesús en la Escritura, cómo quiere Jesús en la Escritura que viva, enterándome eso y llevándolo en la oración, dejándome hablar por Dios y hablándole yo a Dios desde mis plegarias. Es en ese contexto en el que se da el seguimiento hoy para los cristianos. Es en ese contexto. Entonces, la llamada al seguimiento ha de entenderse en sentido, en primer lugar, de desarrollar una relación personal, porque no es que están siguiendo todos en conjunto, si bien estamos todos ahí en conjunto como iglesia perseverando, pero el Señor establece relaciones personales con cada uno de los suyos. Con Pedro, con Santiago y con Juan tenía una relación completamente distinta. Entre Pedro y Juan incluso la relación era distinta. Dejaba a Jesús que Juan se recostara en su corazón. Entonces, estableciendo una relación personal con Jesús a través de la oración y a través del estudio de la Sagrada Escritura, se entra en la dimensión del seguimiento. El seguimiento entonces tiene que ver con poner la mirada en Jesús para identificarnos con Él y su misión. El seguimiento tiene que ver con contemplar a Cristo. ¿Y cómo contemplo a Cristo? Desde lo que Juan me muestra, desde lo que Mateo me muestra, desde lo que Lucas me muestra, desde lo que Marcos me muestra. El evangelio cuadriforme de Cristo del que va a hablar San Ireneo. Entonces, qué importante es esto, conocer plenamente los 4 evangelios, para poder contemplar, para poder mirar a Jesús desde lo que nos enseñan los evangelistas. Entonces, en primer momento, es esto, el desarrollo de una relación personal que me lleva a mirar a Jesús. Me lleva a mirar a Jesús. El discípulo de Cristo, entonces, una vez que mira a Jesús, se identifica con Jesús, se identifica con su misión y se identifica con su obra. ¿Por qué de pronto yo tengo ese impulso misionero? ¿Por qué de pronto tengo ese deseo de querer hablar siempre de Cristo, de hacer cursos, de hacer talleres, de ir por un lado, de ir por otro lado? Porque tanto mirar al Señor que me siento identificado con su obra, que me siento llamado a realizar lo que Él realizó, de anunciar la buena nueva a todas las personas. Entonces, este mirar a Jesús, atención, nos va a llevar a querer imitarlo, a querer imitarlo, a querer de pronto reproducir en nuestra propia vida su misión. Por eso el discípulo de Cristo no puede estar en el anonimato. El discípulo de Cristo no puede pasar desapercibido, no tanto por querer llamar la atención, sino porque con obras concretas tiene que dar testimonio de su fe en Jesús en medio de este mundo. El Señor nos ha llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo, nos va a decir en Mateo capítulo 5, del 13 al 16. Y es en ese sentido que el apóstol San Pablo, en Primera de Corintios 11:1, va a decir lo siguiente: imítenme a mí como soy yo, imitador de Jesús. A esto debemos apuntar. A esto debemos apuntar, a desarrollar una relación personal con Jesús. Esto tiene que ver con seguirlo. Y lo segundo, a imitarlo. A imitarlo. A que se reproduzca en nosotros su obra y nos sintamos identificados con su misión. Entonces, solamente cuando se cumplen estas 3 condiciones se puede hablar que alguien es discípulo de Jesús, que alguien ha entrado en ese proceso formativo, que alguien ha escuchado, le ha dicho sí al Señor y está trascendiendo de la negación a cargar la cruz y a seguirle. Y de pronto no significa que ya cada uno de esos momentos, de esas 3 condiciones, ya la tenemos realizada. A lo mejor nos falta trabajar un poco más en la negación, a lo mejor un poco más en el tema de la cruz o a lo mejor un poco más en el tema del seguimiento. Pero el punto es, si nuestra meta personal es esa, es en ese contexto que hablamos de un discípulo,
que hablamos de un discípulo. Por eso el Señor, hermanos, en esta noche nos anima a mirar nuestro corazón y nos plantea esta cuestión: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿De qué te sirve, hermano? Como dice el mismo Señor, ¿de qué te sirve querer ganar tu vida si la vas a perder, la vas a arruinar? Yo, hermano, le agradezco al Señor haberse metido en mi vida, haberme cambiado los planes. Le agradezco a Jesucristo haberme llevado por donde yo nunca quise ir, haberme llevado a hacer lo que yo nunca me imaginé hacer, porque a mis 47 años de edad soy una persona feliz. Le agradezco a Cristo la vida que tengo y la oportunidad increíble que tengo de amarlo, de adorarlo y de servir a mis hermanos para la mayor gloria suya. Hermano, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Vamos a hacer oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo te doy gracias, Señor Jesucristo, por la vida de todos y de cada uno de mis hermanos, por la vida de aquellos que están perseverando, viviendo este encuentro contigo y tu palabra. Te doy gracias y te bendigo por su esfuerzo, por su perseverancia, por la respuesta positiva que ellos tienen de querer seguirte, de ser discípulos tuyos. Aún falta mucho que dejar, aún tienes tú mucho que nosotros trabajar, pero hemos aquí, Señor, en el camino, en la dirección correcta de querer cada día ser más para ti, de querer vivir una vida completamente entregada a ti. Yo te alabo y te bendigo por la vida de todos y de cada uno de mis hermanos, porque tú has puesto en ellos su mirada y porque tú quieres, Señor, realizar en ellos tus planes y propósitos, porque el hombre es feliz y solo es feliz en la medida que se realiza en tu voluntad. Muéstrales tu voluntad, Señor, y dale la fuerza para realizarse en ellas. Yo te pido, Señor, por estos hermanos míos, para que tú les concedas la gracia de allanar sus caminos, para que tú los sanes de sus enfermedades, los alivies de sus males y los confortes en el tiempo de la adversidad. Que aquellos que están participando sientan su corazón lleno del fuego de tu amor, invitándolos, Señor, a dar pasos firmes en los caminos de la gracia y de la salvación. Robustece, Señor, las rodillas vacilantes, robustece, Señor, sus tobillos en tus senderos. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor, Dios Todopoderoso, haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada, y que Él es el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesucristo nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, para mí ha sido una inmensa alegría haberles podido servir en la mesa de la palabra del Señor y acompañarles con la oración. Doy gracias a aquellos hermanos que están perseverando. Y pues bien, quiero invitarlos este día jueves, que viene a ser el jueves 3 de noviembre. Voy a estar haciendo una transmisión para parejas, para enamorados, novios y matrimonios. Un tema que tiene por título ¿Para qué me casé? Un tema controversial que va a ayudarnos a reflexionar sobre los propósitos por el cual nos hemos casado y nos va a ayudar a entender cuál es el propósito que Dios tiene para el matrimonio. Un tema muy importante que te va a ayudar a tener la visión clara de la voluntad de Dios para con los hombres y las mujeres casadas. ¿Para qué me casé? Este día jueves 3 de noviembre. Y también voy a estar en el santuario de Lurín, Nuestra Señora de la Consagración. Voy a estar este sábado
La jornada empieza, me parece, desde las 8 de la mañana, pero yo voy a estar ahí desde las 10 de la mañana hasta el mediodía. Santuario Nuestra Señora de la Consagración en Pachacamac. Voy a estar haciendo un tema de sanación. Me han pedido dar un tema de sanación ahí sobre el consuelo de Dios. Después del tema van a exponer Santísimo y en este santuario mariano vamos a hacer oración de sanación por todos los hermanos. Hay gente que me pide, hermanito, ore por mí, hermanito, tengo este problema, ¿dónde lo encuentro? Anda a ese santuario de la Virgen y ahí, tras la escucha de la palabra y la oración, es en ese momento que el Señor va a tocar tu vida, hermano. Te animo entonces a participar este sábado 5 en el Santuario Nuestra Señora de la Consagración en Pachacamac. Hermanos míos, finalmente aquellos que quieran colaborar con mi pobre ministerio pueden hacerlo a través de la compra de estrellita de Facebook. Muchísimas gracias por nuestros benefactores. También pueden hacerlo a través de nuestra página web que es www.israeldecristo.com, www.israeldecristo.com. Ahí hay una pestañita que habla de donaciones para aquellos que quieran hacerlo. Que Jesucristo nuestro Señor les bendiga. Muchísimas gracias a todos por su participación. Mi oración por ustedes, hermanos. Y nos encontramos el jueves con matrimonios. Y para aquellos que quieran ir de manera presencial, el sábado 5 en el Santuario de Nuestra Señora de la Consagración. Paz y bien, hermanos. Que tengan ustedes muy buenas noches. Hasta luego. Chao, chao.